importancia de tomar la medicación en la hora adecuada, cada cuánto tiempo, hasta cuándo lo debe tomar, y cómo le va con el tratamiento y cuál es el efecto que ella nota. Entonces son para poder nosotros todo esto, todo lo que mencionamos acá, va a permitir que no haya problemas relacionados con los medicamentos, o sino evitar que los haya, ¿no? Que venga a futuro. La farmacovigilancia. No sé, ustedes, yo creo que ustedes han oído. Sí, muy bien, jóvenes. Hay un problema con la conexión. Ya estamos de nuevo en conexión. Ya, demos un minuto, ¿ya? Un minuto para que sus compañeros se puedan ingresar. Mm, sí. Bueno, entonces por eso es que ese tipo de ensayos que se realizan ya en las estructuras químicas son para sintetizarlas. Ya eso quiere decir que de ahí se van a comenzar a generar, ¿no? Ya hemos visto que en las estructuras químicas se encuentran enlaces, se encuentran radicales libres, ¿no? Que se pueden unir, ¿no? Y eso también va a ayudar a que la nueva molécula que vayamos a encontrar ya no sea útil para la preparación o la elaboración de un medicamento. ¿Listo? Eso también es muy, muy importante. Muy bien, continuemos. Ya estamos la mayoría. Muy bien. Ahora, la categoría fitoquímica incluye también a su vez lo que son compuestos reconocidos como nutrientes esenciales, como hemos visto, ¿sí? No solamente en la planta vamos a encontrar un principio activo primario o esencial que va a utilizarse en la formulación o en la elaboración de un medicamento, sino también lo vamos a encontrar como un nutriente esencial o base de un nutriente esencial, ¿ya? Para que nuestro metabolismo sea equilibrado. ¿Sí? Llámese el caso de las vitaminas, ¿no? Como claro ejemplo, ¿no? O como nutrientes esenciales quizás para la vista, ¿ya? Que también se encuentran por su estructura química, también son como nutrientes esenciales o como principios activos primarios, ¿ya? Que están contenidos naturalmente en las plantas y que son necesarios para las funciones biológicas normales. Parte de definición de lo que es un principio activo ya esencial, ¿sí? Que nos va a ayudar con nuestras funciones fisiológicas normales, por lo que deben obtenerse a través de la dieta. ¿Sí? El consumo normal de todos los nutrientes a través de todas las plantas debe ser siempre en forma equilibrada y balanceada. ¿Para qué? Para que nos aporten un beneficio hacia nuestra salud. ¿Sí? Entonces, en las plantas ya o en el consumo de ese tipo de principios activos, en la mayoría de plantas, se lleva justamente a eso. Tal como principio activo como tal, ayudarme a la formulación de medicamentos, a la elaboración de medicamentos. También para mantener nuestras características y nuestras funciones fisiológicas normales en el organismo, ¿sí? Como tal, como principio activo como tal, ¿sí? Y también este principio activo se encuentra como otra característica, como son los metabolitos secundarios, ¿no? Que no son de vital importancia, pero sí que pueden ayudar.
a la elaboración o simplemente no tanto en la industria farmacéutica, sino también en la industria que hemos visto en la agricultura. Muy bien, ¿y cuáles son las características de esos compuestos fitoquímicos? ¿Sí? Son sustancias complejas, sí, porque son la unión de varias moléculas que vamos a ir viendo según su clasificación, ¿no? O que son largas cadenas, ¿no? O estructuras en formas de hexágonos. ¿No? Entonces, son sustancias complejas. Solo existen en el reino vegetal, obviamente porque de ahí es donde las vamos a extraer, ya sean frutas, verduras, cereales y legumbres. Porque hemos dicho que son todas las plantas que se encuentran en nuestra naturaleza, ¿sí? Se encuentran en cantidades muy pequeñas, micro o miligramos, claro, porque hemos visto que de todo lo que puede obtenerse es mínima la cantidad. Y un claro ejemplo justamente es el sauce. De la corteza del sauce no se va a obtener grandes cantidades de ácido salicílico, ¿no? O en el caso del ajo, ¿no? Que tiene bastante actividad biológica, pero no sabemos, ¿no? Cuánto se puede utilizar para tabletear, para utilizar en un jarabe, para utilizar en un extracto, ¿no? Entonces, eso también existe las cantidades, en las cantidades que se pueden extraer, ¿no? Existen gran cantidad de fitoquímicos, miles, y que aún quedan por investigar, obviamente que sí, porque hemos dicho que de una planta puede tener bastantes principios activos, llámense metabolitos primarios o metabolitos secundarios. Entonces, de la mayoría de plantas que hemos visto hasta el momento, esos son los principales principios activos. Puede tener otros, pero de vital importancia para nosotros son los que ya hemos revisado. No son nutrientes, obviamente que sí, puesto que no presentan enfermedades por su carencia, pero sí potencian la acción de otros nutrientes, como la característica del sinergismo, ¿sí? Además, no son esenciales para nuestro organismo, como lo son las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, ¿no? No aportan calorías, ¿sí? Ya sea un metabolito primario o un metabolito secundario, no aporta calorías. Son antioxidantes, tienen una acción preventiva y curativa en el organismo, porque justamente los estamos estudiando para ello. ¿Qué actividad puedan tener? Y justo ahora vamos a desarrollar algo que quizás en nuestra sociedad está dándose más que hablar, ¿sí? Ahora, favorecen a la respuesta inmune. Pueden aumentar el grado de inmunoglobulinas que se puede tener o la cantidad de inmunoglobulina que se puede tener en el organismo para combatir con diversas afecciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, jóvenes, todo lo que está aquí son las características de un compuesto fitoquímico, ¿sí? Es lo que hemos visto a medida que hemos ido desarrollando el curso, qué es lo que vamos a encontrar en los extractos o en las plantas, ¿sí? O en las cortezas, en los frutos, ¿no? De las plantas que vayamos a estudiar. Muy bien. Ahora acá entra su clasificación. Y la clasificación tiene que ver mucho con lo que hemos visto en las primeras sesiones de clase, ¿sí? Hay una clasificación que yo les puse de acuerdo a los principios activos que se va a manejar, ¿sí? Se pueden clasificar. ¿En qué? En terpenos, fitoesteroles, fenoles, lignanos, tioles, tocoferoles y tocotrienoles, ¿sí? Así como también se pueden clasificar como alcaloides y hidratos de carbono, glúcidos, lípidos y proteínas, ¿sí? Ese es otro tipo de clasificación. Ahí también entrarían los terpenos y también entrarían los fenoles, ¿sí? Pero esta clasificación que les estoy presentando me parece la más completa que se puede abarcar, ¿sí? Ahora, los fitoquímicos se agrupan según su función y característica química estructural. Esto es acá es muy importante porque de acuerdo a su función, ¿no? Para lo cual
yo lo voy a obtener y de acuerdo a su característica química estructural que pueda tener. La estructura química, jóvenes, es lo que manda, ¿ya?, en el principio activo, su comportamiento. Obviamente, entre su comportamiento está su función que va a desarrollar ya este principio activo, primario o secundario. Como hemos visto en la presentación anterior, en esta porción de acá, que decía que se identifica, ¿no?, que con el objetivo de aislar, analizar, purificar y elucidar su estructura y caracterización de la actividad biológica, ese es el objeto que tiene la fitoquímica, ¿no? ¿Por qué? Porque la fitoquímica nos va a ayudar justamente al desarrollo de estos objetivos. Pero, y después, una vez que tengamos todos esos principios activos separados, los tenemos que clasificar. Y justamente viene ahí, de acuerdo a esa estructura química que vayamos a encontrar. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos a ir desarrollando esta clasificación, van a irse dándose cuenta. Ah, ya, si hablamos de terpenos, estamos hablando de este principio activo, estamos hablando de esta estructura química, estamos hablando de que en su composición va a tener tal principio activo. Y este principio activo tiene una función y tiene una actividad, ¿no? Ah, ya. Entonces ya vamos a ir entendiendo el por qué. Y cuando leamos un, un libro, cuando leamos alguna composición, ¿no?, de cualquier medicamento, ¿sí?, o de cualquier producto farmacéutico, ¿ya? Entonces, pum, vamos a poder entender, ah, ya, pum, contiene terpeno. Ah, ya, y los terpenos nos servían para tal función. Ah, perfecto, porque nos ayudaban en, como agentes antimicrobianos. Ah, ya, pum. Ah, ya, por eso tiene esta acción, ¿no? Y podemos ir relacionando todo ello, ¿sí? Entonces, esta clasificación ya, me parece la más completa que he podido encontrar para ustedes, ¿ya? Hay otras, si ustedes van a buscar, van a encontrar otro tipo de clasificación que hay, ¿sí? En la cual se norman los terpenos, los fenoles, se nombra los alcaloides y se nombra también a los glúcidos, lípidos y proteínas, ¿sí? No como tales, jóvenes, no como tales, sino como estructuras, ¿sí? Cuando hablamos de glúcidos, lípidos y proteínas, hablamos como estructuras, no como tales, ¿no? No como tales, ¿ya? Por eso no quería confundirlos en ese sentido, ¿sí? Entonces, muy bien, recordemos esta clasificación, ¿sí? Terpenos, fitoesteroles, fenoles, lignanos, tioles y tocoferoles. Es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Y como primer punto tenemos a los terpenos, ¿sí? Los terpenos funcionan como antioxidantes, ¿no?, que protegen a los lípidos, a la sangre y a otros fluidos corporales contra el ataque de radicales libres. Ah, ya sé para qué son los terpenos. Algunas especies de oxígeno reactivo. Ya, de oxígeno reactivo, ¿por qué? Porque lo vamos a encontrar en su estructura, ¿sí? Los terpenos más intensamente estudiados son los carotenoides y los limonoides. Como hemos visto en su clasificación, ¿sí?, los terpenos se clasifican en carotenoides y limonoides. Dentro de los carotenoides vamos a encontrar los betacarotenos. Muchos de ustedes quizás han escuchado acerca de los betacarotenos. Es un betacaroteno. Ah, ya. Ahora ya entendemos de dónde viene el betacaroteno. Viene de un subgrupo que son los carotenoides y esos carotenoides vienen de los terpenos. Entonces ya lo entendemos. Y los terpenos, ¿para qué nos ayudan? Funcionan como antioxidantes que protegen a los lípidos, a la sangre y a los fluidos corporales. Antioxidante. Muy bien. Su principal efecto de los terpenos es antioxidante. Muy bien. ¿Cómo así? En estudios experimentales, los terpenos previenen la aparición del cáncer en muchos órganos, como son los pulmones, las glándulas mamarias, el colon, el estómago, la próstata, páncreas, el hígado y la piel. Hace un momento les dije de qué íbamos a hablar quizás en el desarrollo de nuevas enfermedades que están atacando. La próstata quizás no es tan actual, pero en estos últimos años se ha tenido bastante incidencia, ¿sí? El cáncer de colon y el cáncer de estómago, eso ya se ha venido de años quizás anteriores.
¿no? Y el cáncer de piel. Entonces, si los terpenos en general funcionan como agentes antioxidantes, ¿no? Y sabemos que un antioxidante va a combatir a los radicales libres, eso quiere decir que estos terpenos, por la estructura que tengan, se van a unir a esos radicales libres, los van a capturar, los van a encapsular y se van a eliminar. ¿Sí? Los radicales libres que se producen por, por propio desarrollo en el organismo, ¿sí? Esos radicales libres provocan las diversas enfermedades, ya sea cáncer, ya sea envejecimiento, ¿sí? Entonces esos radicales libres ya provocan que se pueda unir otra sustancia ajena, ¿ya? Y que se pueda acoplar en el organismo y comenzar a generar nuevas células. Es en el caso de los cánceres. El cáncer ustedes lo definen como la proliferación de células malignas en el organismo. Pero ¿quién provee, ¿no? ese crecimiento celular? El mismo organismo. ¿Por qué? Porque se encuentra una célula que es un radical libre, se une con otra sustancia ajena, externa al organismo, ¿sí? Y ese radical libre se une ya a ese agente externo y, ¡fum! Y se encapsula en una célula. Y la célula comienza a generar más células de ese tipo o de esa característica de ADN, ¿no? Comienza a replicar, ¿no? En las células. Comienza a replicarse y comienza a crecer. Por eso decimos que el cáncer es la proliferación de células malignas, ¿sí? O porque se altera, ¿no? El equilibrio, ¿ya? En el organismo y esos radicales libres se pueden unir y forman otro tipo de compuestos. Entonces los terpenos entran a tallar ahí. Si yo cuento un radical libre de un radical libre, ¿no? Y consumo en mi dieta normal un terpeno, ese terpeno va a combatir con ese radical libre, lo va a unir, lo va a encapsular y lo va a eliminar. Por ende, ya no va a existir o ya no se va a dar el cáncer. Ya no va a darse la proliferación de estas células, ¿no? Malignas, ¿sí? Entonces, es como los terpenos nos pueden ayudar. Ahora, la clasificación de los terpenos puede darse de muchas maneras, como monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos. Profesor, ¿qué es todo eso? Todo esto son estructuras químicas, ya, obviamente. Pero esas estructuras químicas nacen y se forman por el isopreno, que está acá. Esta es la estructura del isopreno. Para formar ese tipo de moléculas que ustedes están viendo acá, hemos visto que una molécula se forma un átomo más otro átomo. La unión de varios átomos me va a dar una molécula grande o una molécula de ciertas características físicas o químicas, ¿sí? Entonces, los terpenos nacen o se dan primeramente por el isopreno. Su molécula base es el isopreno. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, este es el isopreno. A partir del isopreno se forman los terpenos. ¿Por qué? Porque los monoterpenos son las uniones ¿de quién? De dos isoprenos. ¿Sí? Los diterpenos, unión de dos terpenos, ¿no? Como base estructural tenemos esto. Si ustedes ven este tipo de molécula primaria, ya en sus estructuras químicas, van a entender que es un terpeno. ¿Sí? Miren, acá justo la presentación nos ayuda porque justamente vamos a separar esa porción que corresponde al isopreno. Entonces, yo uno varios isoprenos, voy a tener una clasificación distinta, ¿no? Ahora, no solamente es el hecho de unir a varios isoprenos para formar a los terpenos, sino también es darle sus características. ¿Y cuáles son sus características? Sus características físicas y sus características químicas. Esos terpenos hemos visto que nos ayudan en ello. Pero ¿por qué nos van a ayudar, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí hemos dicho que los terpenos se forman por la unión del isopreno. Este es un isopreno. El que está acá, permítanme subir esto. Acá está. Este es un isopreno.
Este isopreno es la misma fórmula que está acá. Y esta fórmula es la misma que está acá. Entonces, si yo uno esos isoprenos, ¿sí? Voy a obtener diferentes estructuras químicas, como la que estamos viendo acá, que las podemos clasificar como mono, como di, como tri, es muy diferente, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes sepan, cuando se hable de terpenos, se habla de propiedades antioxidantes. ¿Por qué? Porque este isopreno que ustedes están viendo puede unirse, pueden ayudar justamente a ese radical libre que se encuentra, este isopreno que ustedes están viendo acá, este isopreno, flum, se une con ese radical libre. ¿Y cómo lo va a unir? Hemos visto que el tipo de enlace es también muy importante. Recordemos su química. El tipo de enlace carbono-carbono es el enlace más fuerte. De carbono a carbono. Cuando existe un doble o un triple enlace, son enlaces que se pueden ir rompiendo más fácilmente por diversas reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, si estamos viendo que nuestro isopreno, que es la molécula principal, ya tiene un doble enlace, eso quiere decir que este doble enlace se puede romper más fácilmente que un simple enlace, ¿no? En nuestra química elemental, y que sabemos y que conocemos todo, eso siempre se va a dar así. ¿Sí? Es por eso que tenemos que unir siempre un isopreno con otro isopreno, pero mediante un enlace simple. Eso es característico, perdón, eso es característico en las estructuras, el enlace carbono en carbono. ¿Ya? Una vez que nosotros tengamos este enlace carbono-carbono, vamos a formar otro tipo de molécula. Este es un terpeno, el geraniol se llama. Ese geraniol vendrá de qué planta? Del geranio. Geraniol, geranio. No todas derivan con el mismo nombre. Tienen cierta similitud siempre. ¿Sí? Entonces, estos dos isoprenos me forman este terpeno. Y ese terpeno es el geraniol. Pero ¿cómo se va a unir? ¿O cómo se va a unir a ese, cómo va a tener esa función de antioxidante? Mediante este enlace que está acá. ¿Y qué enlace? El enlace oxígeno-hidrógeno. Cuando esto entra en reacción química con ese radical libre, este enlace que ustedes ven acá, este hidrógeno se pierde. Se pierde y ese oxígeno va a quedar libre para unirse con ese radical libre. Al unirse ese oxígeno con ese radical libre, ¿sí? Va a poder encapsular a ese radical, ¿sí? Lo va a encapsular y lo va a eliminar. Por ende, ya no va a haber la proliferación de células malignas, ¿sí? En el caso de los cánceres, ¿no? O en el caso de aquellos compuestos que van a provocar una alteración en el organismo, ¿sí? Entonces van a evitar que se oxide, ¿sí? Entonces, eso es un terpeno. Para eso utilizamos un terpeno. Ahora, llevándonos parte de lo que es a nuestra industria farmacéutica, los terpenos pueden darse de mayor utilidad en la industria. Claro que sí. ¿Como que? Como agentes justamente antioxidantes. Entonces, el consumo, por ejemplo, se dice que el consumo de uva tiene bastantes antioxidantes. Tomarse, lo que dicen un ejemplo, ¿no? Tomarse una copa de vino actúa como un agente antioxidante en el organismo, ¿no? ¿Y el vino está hecho de qué? Ah, está hecho a base de uva, de fermentación de uva, ¿sí? ¿Se puede estar incluido en nuestra dieta cotidiana? Sí. Pero ¿quién le va a dar ese efecto antioxidante? Los terpenos, ¿sí? Muy bien. Ahora, estos terpenos, ¿no? Como los que estamos viendo acá, ¿no? Se pueden utilizar no solamente también como agentes, de, como agentes antioxidantes,
¿no? Sino también se pueden utilizar esos terpenos porque pueden brindar, como bien dice la presentación, da coloración a los órganos vegetales y participa en la síntesis de vitaminas A, K y E, por ejemplo, de origen a la pigmentación anaranjada de la zanahoria. Le da esa cierta característica a la zanahoria, ¿no? Ahora participa en la síntesis de las vitaminas. O sea que a partir de eso se pueden sintetizar nuevas vitaminas, ¿sí? Entonces, a partir de estas estructuras que se están presentando, ¿sí? Que son fundamentales en el desarrollo de los principios activos de los terpenos, entonces se puede dar origen también a vitaminas, se pueden sintetizar, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el timol, que es característico en las mandarinas. Les da ese aroma en las mandarinas clásico, ¿sí? Esa es la estructura química. Entonces, ese principio activo, ¿sí? Este timol, lo podemos utilizar en la industria farmacéutica para darle un cierto sabor a un jarabe desagradable, ¿no? Y a veces los que tienen ese sabor más penetrante, ya porque se llama así, ya se pueden enmascarar ese mal sabor de un jarabe. Hasta hace unos, en algunos laboratorios he visto de que el metamizol en jarabe es un sabor amargo, agrio, y a veces tienen que utilizar justamente unos principios activos para poder enmascarar ese mal sabor y quitarle. Por eso a veces llega de diferentes sabores, a cereza, que es el más clásico, ¿ya? Y a veces el de naranja. ¿Por qué? Porque los cítricos también pueden tener una buena acción de enmascarar ese mal sabor. Clásico ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo es la emulsión de Scott. En farmacias ustedes han visto que llega la emulsión de Scott, el aceite de bacalao, ¿sí? Quien ha probado el aceite de bacalao así como tal es feo, no es nada agradable al paladar. ¿Y ustedes creen que un niño va a poder comer o va a poder tomar, perdón, esa emulsión sabiendo que no es un sabor tan agradable? No, por eso es que llega. ¿Y de qué sabores llega? Cereza, naranja y tutti frutti creo que llegaba, de esos tres. Si es que hay uno más, de repente hay uno más que me estoy olvidando, ¿sí? Entonces, justamente ¿por qué? Porque le va a dar, ¿sí? Y la emulsión de Scott, ustedes han visto que es justamente una emulsión, ¿no? No es ni líquido ni sólido, ¿sí? Es un estado en el cual el principio activo se encuentra medio gomoso, ¿sí? Entonces, eso también puede ayudar a la facilitación de que mi principio activo que voy a usar para enmascarar ese mal sabor, ya del aceite de bacalao, se pueda justamente unir, ¿no? Y sabemos que también esa emulsión de Scott contiene que vitaminas y una serie de componentes en su composición, ¿sí? ¿No? Y es por eso que también nos puede ayudar en ese sentido, ¿sí? Ahora, ese timol que ustedes están viendo ahí, ya ese timol también se puede extraer del orégano y del tomillo, ¿sí? Como estructura como tal, ¿sí? En el caso del citral, ya que es el limón que se le da el sabor y el olor característico al limón, ¿sí? Ese efecto cítrico que queremos encontrar y queremos buscar, ¿no? El efecto cítrico es bastante usado para justamente perder ese mal sabor, ¿sí? El eugenol, miren, el eugenol, en el caso de los plátanos, ¿sí? Esta es la estructura química de un eugenol que le va a dar ese aroma clásico. Y son aromas que ustedes pueden percibir a lo lejos, ¿sí? Si ustedes han visto o cuando de repente alguien ha viajado hacia el norte, donde han visto centenares de embriones de plátanos, manos de plátanos, ¿verdad? El olor es clásico. ¿Por qué? Porque la misma fruta al madurar comienza a emanar ese tipo de olor, ¿no? Y el color característico es también muy importante, ¿sí? Un plátano totalmente amarillito, ya eso quiere decir que está maduro. Entonces, por el color también, ¿m? Nos puede indicar también
cuán maduro ya está ese fruto. ¿Sí? Algunos terpenos que se consideran como nutrientes podrían ser el retinaldehído, el retinol, los carotenos y los tocoferoles, las quinonas que se utilizan en el término de la vitamina A, ¿ya? ¿Sí? Y también en el hecho de, perdón, eh, y también en la vitamina E, ¿sí? Ahora, los terpenos hemos visto que van a ayudar a la síntesis de vitaminas por sus estructuras grandes que tengan, ¿sí? Miren, toda esta estructura que está acá, núcleo principal, isopreno. Unión de varios isoprenos, los terpenos. Los terpenos como tal tienen una acción antioxidante. Muy bien. Ahora, estos terpenos, miren, como es en el caso de acá del caucho, ¿ya? El caucho se extraía, ¿sí? En la Amazonía, justamente de una planta, ¿no? Miren, esta es la estructura del caucho. Entonces, a lo que voy es que se puede utilizar, ¿no? Se pueden comenzar a unir todas esas cosas ¿para qué? Para dar a formular nuevos compuestos. Y de ahí se puede sintetizar justamente lo que hemos visto, ¿sí? En el caso del retinol, en el caso de los carotenos, ¿no? En el caso principalmente de la luteína, donde está el retinol, vitamina E de los tocoferoles, no lo encuentro muy bien. Se utiliza en el caso de la vitamina A, ya que es el retinol, ya. La vitamina A como tal, ¿sí? Nos ayuda y es un nutriente esencial, y es un nutriente primordial, ¿sí? Para el retinol, ¿sí? En el caso de la vitamina E como tal, ya la vitamina E va a ayudar mayormente en lo que es la piel, y la vitamina A en lo que es la vista. Y la vitamina K vendría a ser en el caso del potasio, en el caso de la pérdida muscular, ¿sí? Entonces, se puede ayudar, ¿no? En lo que participan esas vitaminas, ¿no? Y eso contiene en sus estructuras terpenos. Como les dije, no solamente es el hecho de estudiar una sola planta y decir tiene esto y esto sirve para esto. No, esa planta puede tener otros componentes más, ¿sí? Muy bien, ¿no? Ahora, esta clasificación de los terpenos también tiene otra subdivisión. Como hemos visto, esa clasificación de terpenos se da entre carotenoides y limonoides, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora los carotenoides, pero ya tenemos en nuestra cabecita cuál es la estructura primordial de los terpenos, ¿sí? Ya sabemos que vienen de un isopreno. Perfecto. Y esos isoprenos se unen y me puede dar una clasificación de los terpenos. Muy bien. Ahora, para la clasificación, ¿por qué es importante conocerlo? Esta subclase de terpenos se encuentran en los pigmentos de color amarillo intenso, en el caso del plátano, el eugenol, en el caso de la naranja, ¿no? En el caso de la naranja también, el color rojo de los vegetales y del tomate, el perejil, la toronja, la espinaca, el aceite de palma, la yema de huevo, etcétera. Entonces, los carotenoides también están inmersos en ese tipo de, de plantas, en ese tipo de frutos, ¿sí? Para que les dé ese color característico, como les mencioné hace un momento, ¿sí? Ahora, esto incluye a dos tipos de moléculas dentro de los carotenoides. Se incluye a los carotenos y a las antófilas, ¿sí? Los carotenos incluyen el alfa, beta y el épsilon caroteno, ¿sí? Los únicos que poseen una actividad como la vitamina A. Estructura de la vitamina A. Quiero que me revisen, ¿ya? La estructura de la vitamina A. Y quiero que me encuentren en la estructura de la vitamina A si encuentran el isopreno o si encuentran hasta a los terpenos. ¿Y qué clasificación tiene? ¿Sí?
para que ustedes lo vayan leyendo y vayan entendiendo mucho mejor lo que les quiero presentar, ¿sí? Dentro de esos, alfa, beta y épsilon caroteno, vamos a desarrollar al beta caroteno, que es el más activo. Estos carotenos conjuntamente con el gamma caroteno, el licopeno y la luteína, que no tienen una actividad como la vitamina A, parecen ofrecer protección contra el cáncer de los pulmones, el cáncer del colon rectal y el cáncer de las glándulas mamarias, cáncer de útero, de próstata. ¿Por qué en esos tipos de cáncer? ¿Por qué? Porque hemos visto que estos terpenos, ya que esta clasificación de terpenos me va a ayudar como agentes antioxidantes, que me pueden dar origen a otro tipo de sustancias, otro tipo de moléculas, sí, lo hemos hablado también. Por eso es que nos nombra en esta presentación, nos dicen de que no solamente tiene una actividad como la vitamina A, ¿sí? Parecen ofrecer protección contra el cáncer, como lo hemos visto y como lo hemos ido desarrollando. Y protegen de la piel contra la radiación ultravioleta. Los betacarotenos nos pueden ayudar con la protección de la radiación ultravioleta. Entonces, eso quiere decir que si yo consumo bastantes betacarotenos, me puede ayudar como un filtro, ¿no?, contra la radiación ultravioleta. Entonces, ¿dónde se encuentran principalmente? En las frutos, ¿no?, que tienen bastante color. Llámese tomate, llámese plátano, ¿no? Llámese limón, ¿no? Llámese naranja, llámese toronja, llámese espinaca. Ese color que tiene característico es por eso que debe contener dentro de su composición, ¿no?, a los carotenoides, ¿no? Específicamente podría ser un beta o un alfa caroteno. La clasificación tanto ahí no va, pero que sepan de que nos puede ayudar en eso. ¿Para qué? Para la preparación de un filtro solar, de un bloqueador solar, ¿sí? ¿No? O que puede ayudarnos como agentes antioxidantes, ¿no?, para la prevención de esas enfermedades, ¿no? Es por eso que cuando dice deben consumir bastantes verduras, ¿por qué? Porque tiene bastantes agentes antioxidantes. Y la verdura evita que uno envejezca. Sí, el consumo diario debe ser siempre las 3/4 partes del plato debe ser pura verdura. Por eso viene el consumo de ello. Por eso es que se recomienda y todos los nutricionistas siempre corresponden y dicen se debe de consumir todo lo que tiene bastante color. ¿Por qué? Porque contiene betacarotenos, porque contiene agentes antioxidantes. Entonces, un plato bien colorido de bastantes frutas y verduras y legumbres que tienen bastante color, tiene bastantes betacarotenos. Ya sabemos cuál es la función. Y aparte que también es favorable para el sistema inmunológico, porque va a ayudar al incremento de las defensas del organismo. La vitamina C, que es el ácido ascórbico, es como un agente antioxidante. Y si es un agente antioxidante, podría considerarse dentro de un carotenoide o dentro de los terpenos, para hacerlo más general. Entonces, ahí también viene la relación que ustedes le van a dar al estudio. Y cuando vean, contiene un beta caroteno, ya sé. Entonces, si contiene un beta caroteno, ya sé qué función tiene. Ahora, este beta caroteno podría ser el licopeno, ¿sí? Presente en forma abundante en los tomates, toronjas, sandías y pigmentos rojos. Es el caroteno encontrado en más alta concentración en el plasma sérico humano. Ya me está diciendo de dónde lo puedo extraer o qué es el que puedo consumir, para qué y dónde se puede encontrar para mi sistema inmunológico, ¿sí? Son los productos de tomate que contienen altos niveles de licopeno, tales como, bueno, en el caso de la salsa de tomate, ya, la pizza normalmente la que se hace artesanalmente contiene bastante tomate, y el tomate contiene bastantes betacarotenos, y esos betacarotenos corresponden a la familia de los carotenoides, ¿no?, que tienen esta actividad, ¿no?, tanto en el sistema inmunológico como a nivel de encapsulación de los agentes oxidantes en el cuerpo humano,
¿sí? Jóvenes, se va a cortar, ya, nos quedaron unos 30 segundos, ¿ya? Para que se vuelvan a conectar nuevamente, ¿ya? Entonces, los tomates como tal, como les dije al comienzo, tienen bastante betacaroteno. Por eso su consumo debe ser diario y con otro tipo de legumbres y con otro tipo de alimentos, ¿ya?